Bienvenidos de nuevo. Si en nuestra primera parte aprendimos a gobernar nuestra mente, en esta segunda parte nos enfrentaremos al mundo. Los estoicos sabían que la vida no es un lecho de rosas. Las adversidades, los problemas y las injusticias son una parte inevitable del viaje. En los próximos 10 puntos, transformaremos nuestra visión de la adversidad. Dejaremos de ver los obstáculos como un enemigo y empezaremos a verlos como nuestro mejor maestro. Descubriremos que el dolor es solo un mensajero, no una sentencia, y que en el corazón de cada problema se esconde una oportunidad para crecer, para fortalecer nuestro carácter y para encontrar la paz en medio del caos. Prepárense para cambiar su perspectiva, porque en el lugar donde la mayoría ve un muro, ustedes verán un nuevo camino. Parte 2. La aceptación y el valor de la adversidad. Los estoicos no temían a la adversidad, la abrazaban, veían en ella una oportunidad para crecer, para templar el carácter como el herrero templa el acero en el fuego. En nuestra primera parte exploramos el poder de la mente y el control interno. Ahora, en esta segunda etapa de nuestro viaje, enfrentaremos al mundo y sus inevitables desafíos. Los estoicos nos enseñaron que la vida no es un camino sin baches. Las adversidades, los problemas y las injusticias son parte del viaje. De enemigos a maestros. La mayoría de nosotros vemos los obstáculos como enemigos, como un castigo que nos impide avanzar. Nos quejamos del tráfico, del fracaso de un proyecto o de la crítica de un colega. Pero la filosofía estoica nos invita a una transformación radical de nuestra perspectiva. Los obstáculos no están ahí para detenernos, sino para enseñarnos. En esta sección, veremos cómo los estoicos nos mostraron que en el corazón de cada problema se esconde una oportunidad. El dolor no es un fin en sí mismo, sino un mensajero que nos muestra nuestra propia vulnerabilidad y al mismo tiempo nuestra fuerza. Al aceptar esta verdad, dejamos de resistir lo inevitable y empezamos a usarlo a nuestro favor. Prepárense para cambiar su forma de ver el mundo. En los próximos puntos descubriremos que en el lugar donde la mayoría de la gente ve un muro, nosotros encontraremos un camino hacia el crecimiento, la resiliencia y la paz. 11. El obstáculo es el camino. Marco Aurelio. Amigos, piensen por un momento que su vida es un camino hacia sus metas, sus sueños y la persona que quieren ser. A menudo, nos imaginamos este camino como una carretera recta y sin obstáculos, con el sol brillando sobre nosotros. Pero un día nos encontramos con un muro, un problema inesperado, un fracaso doloroso, una persona que nos bloquea. Nuestra primera reacción es la frustración, la desesperación. Nos detenemos y nos quejamos. El camino está bloqueado. Pero el sabio emperador Marco Aurelio, que tuvo que enfrentar más obstáculos que la mayoría de nosotros, nos dejó una de las frases más revolucionarias y liberadoras que existen. El obstáculo es el camino. Esta frase no es solo una motivación barata, es una verdad profunda. Nos enseña que los obstáculos no son una desviación del camino, sino que son el camino mismo. Los problemas no están ahí para detenerte, están ahí para guiarte, para mostrarte el camino hacia el crecimiento. Permítanme un ejemplo. Imagina que eres un emprendedor que quiere lanzar un nuevo producto. Has planeado todo a la perfección, pero de repente la materia prima que necesitas se agota. Es un obstáculo. Una persona común se rendiría o se quejaría de la mala suerte. Una persona con una mentalidad estoica ve este obstáculo de manera diferente. En lugar de ver el muro, ve la oportunidad. Se pregunta, ¿cómo puedo solucionar esto?
Tal vez busca un nuevo proveedor, descubre una materia prima más sostenible o cambia su diseño para no necesitarla. Al enfrentar el obstáculo, se ve obligado a ser más creativo, a aprender más sobre su industria y a construir un negocio más resiliente. El obstáculo lo obligó a crecer. La lucha por superar el problema no fue una pérdida de tiempo, fue el camino que lo llevó a ser un mejor emprendedor. El obstáculo es el camino por varias razones. 1. Te revela tu fuerza. No sabes de lo que eres capaz hasta que te enfrentas a una adversidad. El obstáculo es la prueba de fuego que te muestra lo fuerte que eres. 2. Te enseña a ser mejor. Un obstáculo te obliga a desarrollar nuevas habilidades, a pensar de manera diferente y a adaptarte. Te empuja fuera de tu zona de confort. 3. Te muestra un nuevo camino. A veces, el obstáculo que se interpone en tu camino es una señal de que ese camino no era el correcto. Al superarlo, puedes descubrir una ruta mucho mejor y más efectiva. Así que, la próxima vez que te encuentres con un muro en tu camino, no te quejes. Recuerda la sabiduría de Marco Aurelio. El muro no es el final de tu camino. El muro es tu camino. Acércate a él con valentía, porque en la lucha por superarlo, te convertirás en la persona que necesitas ser para alcanzar tu destino. 12. El sufrimiento es solo el momento en que la mente se da cuenta de que es vulnerable. Epicteto. Amigos, piensen por un momento que su mente es una fortaleza inexpugnable. A lo largo de su vida han construido muros de creencias, torres de expectativas y puertas de orgullo. Y de repente, un evento, una palabra, una traición, es como una pequeña piedra que rompe un cristal de su fortaleza. En ese momento, no sienten el dolor de la piedra, sino el eco que reverbera en su interior. Y ese eco, ese es el sufrimiento. El gran filósofo Epicteto, un hombre que conoció el dolor de la esclavitud, nos dio una de las verdades más profundas sobre la naturaleza del sufrimiento. El sufrimiento es solo el momento en que la mente se da cuenta de que es vulnerable. Esta frase es una revelación. El dolor físico o emocional es una señal, una información. Es el cristal que se rompe. El sufrimiento, sin embargo, es la historia que nuestra mente se cuenta a sí misma sobre ese dolor. Es la reacción, la autocompasión, la indignación. Es el eco que amplifica el dolor original. Permítanme un ejemplo. Imagina que eres un cantante, recibes una crítica terrible de un crítico musical. El evento es la crítica. El dolor es el pinchazo de la decepción. Pero el sufrimiento es la historia que te cuentas a ti mismo. Te dices, soy un fracaso, nunca seré lo suficientemente bueno, mi carrera está terminada. Tu mente se da cuenta de que tu sueño, tu identidad, es vulnerable, y ese es el verdadero sufrimiento. Otro ejemplo, te rompes una pierna. El dolor físico es real e inevitable. Pero el sufrimiento es la queja, el por qué a mí, la indignación por no poder ir al gimnasio o correr la maratón. Epicteto nos diría que la pierna rota no te hace sufrir. El sufrimiento es tu mente aferrada a la idea de lo que debería haber sido. La vulnerabilidad es una parte de la vida. No podemos evitar que se rompan cristales de vez en cuando, pero lo que sí podemos hacer es controlar cómo reaccionamos a ese sonido. Podemos dejar que el eco de la vulnerabilidad nos atormente, o podemos reconocerlo por lo que es, un simple sonido, una señal. Epicteto nos enseña que el sufrimiento no es algo que nos sucede, sino algo que nos hacemos a nosotros mismos. Al entender que el sufrimiento es una reacción de la mente, nos damos el poder de elegir no sufrir. Podemos sentir el dolor del cristal roto,
Pero en lugar de dejar que el eco nos atormente, podemos enfocarnos en cómo reparar el cristal y seguir adelante. 13. No hay nada tan malo que la paciencia no pueda aliviar. Séneca. Amigos, piensen por un momento que la vida es como una enfermedad. A veces nos enfrentamos a dolores crónicos, un problema de salud, una deuda que no se va, un conflicto familiar que no tiene fin. Nos sentimos impotentes, desesperados y solo deseamos que el dolor se detenga. Pero el sabio Séneca, en su infinita compasión, nos dio una de las frases más sanadoras que existen. No hay nada tan malo que la paciencia no pueda aliviar. Esta frase es una poderosa verdad sobre la naturaleza del dolor y la sanación. La paciencia no es simplemente esperar. La paciencia es el médico del alma. Es la capacidad de soportar el dolor, no con resignación, sino con la convicción de que el tiempo y la perseverancia tienen el poder de curar casi cualquier herida. Permítanme un ejemplo. Imagina que has invertido todo tu dinero en un negocio que fracasó. Te sientes devastado. La situación es terrible. La primera reacción es el pánico, el desespero, la culpa. Sientes que nunca te recuperarás, que el dolor es insoportable. Pero si aplicas la sabiduría de Séneca, te darás cuenta de que la paciencia es tu mejor aliada. En lugar de ceder al pánico, te dices: esto es doloroso, pero voy a ser paciente. Voy a tomarlo un día a la vez. Hoy voy a aceptar mi realidad. Mañana voy a empezar a buscar soluciones. La paciencia no te quita el dolor, pero lo alivia. Lo convierte de un golpe paralizante en un proceso manejable. Te da la fuerza para levantarte, un paso a la vez. Otro ejemplo, una persona ha perdido a un ser querido. El dolor es inmenso. La paciencia no le dice que el dolor se irá de la noche a la mañana. Le dice: este dolor es profundo, pero la paciencia lo aliviará. No te apresures, permítete sentir, permítete sanar. Con el tiempo, la paciencia convierte la herida abierta en una cicatriz y la tristeza abrumadora en un recuerdo agridulce. Séneca nos enseña que el tiempo por sí mismo no alivia el dolor. La paciencia sí. La paciencia es el acto consciente de permitir que el tiempo haga su trabajo. Es la fe de que, sin importar cuán oscuro sea el momento, el sol volverá a salir. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un dolor o a un problema que parezca insoportable, recuerda a Séneca. No busques una solución instantánea. No te desesperes. Simplemente sé paciente. Y el dolor que parecía una montaña, con el tiempo y tu paciencia, se convertirá en una pequeña colina. 14. La vida es una lucha, pero no una pelea. Epicteto. Amigos, piensen por un momento en la palabra lucha. ¿Qué se le viene a la mente? Tal vez una pelea, una guerra, un conflicto brutal y sangriento. Pero el gran filósofo Epicteto, que conocía la lucha mejor que nadie, nos dio una perspectiva completamente diferente. Nos dijo: la vida es una lucha, pero no una pelea. Esta frase es una revelación. Una pelea es un conflicto con un enemigo. Una pelea es destructiva. Una pelea tiene un ganador y un perdedor. Pero una lucha, según Epicteto, es un ejercicio, un entrenamiento. Es como un luchador en un gimnasio. El luchador no está peleando con su compañero de entrenamiento. Están luchando juntos. Se empujan el uno al otro, se resisten el uno al otro, se caen y se levantan. Todo con el propósito de fortalecerse. No se odian, se respetan, porque saben que el uno sin el otro no podría crecer. Permítanme un ejemplo. Imagina que estás luchando por conseguir un ascenso en tu trabajo. Un colega también está compitiendo por el mismo puesto.
La mayoría de nosotros vería esto como una pelea. Pensaríamos en el colega como un enemigo, lo veríamos como un obstáculo que debe ser eliminado. Podríamos llegar a sabotearlo, a hablar mal de él, a tomar atajos. Al final, no solo perderíamos el ascenso, sino también a un colega y, lo que es peor, nuestra propia integridad. Ahora, mira la misma situación a través de la lente estoica de Epicteto. Ves la situación como una lucha. Tu colega no es un enemigo, es tu compañero de entrenamiento. El desafío de competir por el puesto no es una pelea, sino un ejercicio que te obliga a ser mejor. La lucha te hace trabajar más duro, te obliga a desarrollar nuevas habilidades y te motiva a ser más productivo. En lugar de sabotear a tu colega, te enfocas en mejorar. Al final, puede que no consigas el ascenso, pero la persona en la que te convertiste en el proceso, el crecimiento y las habilidades que adquiriste es la verdadera victoria. Epicteto nos enseña que las dificultades y las personas que se nos oponen no son enemigos, son maestros, son el peso en el gimnasio que nos obliga a fortalecer nuestros músculos. Los problemas en tu vida no están ahí para destruirte, están ahí para entrenarte. Así que la próxima vez que te encuentres en un conflicto, detente. Pregúntate, ¿estoy en una pelea o en una lucha? Si estás en una lucha, mantén la calma, respira y acéptalo como una oportunidad para crecer. Porque en la lucha no hay perdedores, solo aprendices que se fortalecen con cada desafío. 15. El hombre sabio no teme al futuro, porque lo ha enfrentado en su mente. Séneca. Amigos, piensen por un momento en un guerrero, no en un guerrero que lucha con una espada, sino en uno que lucha con su mente. La mayoría de nosotros tememos al futuro. Nos imaginamos las batallas que aún no hemos librado, los fracasos que aún no hemos experimentado y los fantasmas que aún no han aparecido. Vivimos con un miedo constante a lo desconocido, a lo que pueda traer el mañana. Pero el sabio Séneca, que conoció de primera mano la incertidumbre de la vida, nos dio la estrategia de un verdadero guerrero. El hombre sabio no teme al futuro porque lo ha enfrentado en su mente. Esta frase es la esencia de la premeditación de los males. Nos enseña que el miedo no proviene de los eventos en sí, sino de nuestra falta de preparación para ellos. Un hombre sabio no vive con una actitud de ojalá que no pase nada malo. En su lugar, vive con una actitud de si algo malo pasa, estoy preparado. Permítanme darles un ejemplo. Imagina que eres un emprendedor. Tienes un plan de negocios, todo va bien, pero en lugar de vivir en una burbuja de optimismo, te detienes y te preguntas, ¿qué pasaría si mi negocio fracasa? En tu mente te imaginas el escenario más oscuro. Pierdes tu inversión, te endeudas, tienes que cerrar las puertas, no te detienes ahí. Te preguntas, ¿y si eso pasa, qué haría? Te imaginas pidiendo ayuda, buscando un nuevo trabajo, aprendiendo de tus errores y volviendo a empezar. Al hacerlo, no estás atrayendo el fracaso, estás quitándole su poder. Cuando el miedo del futuro se hace tangible, cuando lo enfrentas en tu mente, te das cuenta de que no es tan aterrador como parecía. Te das cuenta de que eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir a él. Y si lo enfrentas en tu mente, cuando llegue a la realidad, no será un golpe inesperado, sino un desafío para el que ya has practicado. El hombre que teme al futuro sufre dos veces, una en su imaginación y otra en la realidad. El hombre sabio solo sufre si el evento realmente sucede, y si lo hace, su sufrimiento es menor, porque su mente ya ha trazado un plan de escape. Séneca nos invita a ser héroes de nuestra propia mente, a enfrentar a nuestros dragones en el reino de la imaginación,
a practicar la resiliencia antes de que la necesitemos. Porque cuando el futuro nos enfrente, no será un extraño, sino un viejo conocido al que ya hemos derrotado en nuestra mente. 16. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Buda, influencia estoica. Amigos, imaginen por un momento que la vida es como una arquería. A lo largo de nuestro viaje, una flecha nos va a golpear. Puede ser una flecha de dolor físico, como una enfermedad, una flecha de dolor emocional, como una traición, o una flecha de dolor mental, como un fracaso. El golpe es inevitable, la flecha te va a doler. Los maestros estoicos, y también el Buda, nos dieron una de las verdades más liberadoras que existen. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Esta frase es una revelación. Nos enseña que el dolor es el evento, la primera flecha. El sufrimiento es la segunda flecha. Es lo que nos hacemos a nosotros mismos. El dolor es el golpe. El sufrimiento es la historia que nos contamos sobre el golpe. Permítanme un ejemplo. Imagina que estás caminando por el bosque y te tropiezas con una rama afilada. Te haces un corte. El dolor físico, la herida, es la primera flecha. Es inevitable. Pero ahora, mira lo que sucede a continuación. Te sientas en el suelo y te dices a ti mismo, ¡qué mala suerte tengo! ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Esto va a arruinar mi caminata. Soy tan torpe. Cada uno de estos pensamientos es una segunda flecha que te disparas a ti mismo. Te duele más la historia que te cuentas que la herida misma. Otro ejemplo, un amigo te traiciona. La traición es la primera flecha, el dolor del evento es real e inevitable, pero el sufrimiento es la indignación, el resentimiento, el rencor que te agarras. Esas emociones son la segunda flecha que te disparas a ti mismo. Y esa segunda flecha a menudo duele mucho más y por mucho más tiempo que la primera. Los estoicos no niegan el dolor. Te dicen que lo aceptes, te dicen que la primera flecha va a llegar, pero te imploran que no te dispares la segunda. No te la dispares con el ¿por qué a mí?, con el arrepentimiento, con la queja o con la autocompasión. La próxima vez que sientas dolor, ya sea físico o emocional, detente y hazte esta pregunta. ¿Estoy sintiendo el dolor de la primera flecha o me estoy disparando la segunda? Al tomar conciencia de ello, te das el poder de detener la segunda flecha antes de que te golpee. Porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento, ese dolor añadido que nos hacemos a nosotros mismos, es una elección que está completamente en tus manos. 17. La fortuna no te da nada que no puedas manejar. Epicteto. Amigos, ¿cuántas veces han sentido que la vida les ha dado una carga demasiado pesada? Un problema de salud inesperado, una pérdida económica, un desafío que parece imposible de superar. Sentimos que la fortuna, en un acto de crueldad, nos ha dado algo que no podemos manejar. Pero el gran filósofo Epicteto, que vio y sufrió las peores crueldades de la vida, nos dio una de las frases más liberadoras y empoderadoras que existen. La fortuna no te da nada que no puedas manejar. Esta frase es un recordatorio radical de tu propia fuerza. No es una afirmación de fe ciega, es una observación de la realidad. Epicteto nos dice que si la vida te ha puesto un obstáculo en el camino, es porque dentro de ti ya existen las herramientas, la fuerza y la sabiduría necesarias para superarlo. El desafío no es una carga que te han dado, es una prueba para el poder que ya tienes. Permítanme un ejemplo. Imagina que eres un alfarero. La vida te entrega un trozo de arcilla. Puede que sea un trozo de arcilla con muchas imperfecciones, con grietas y piedras. Al principio puedes sentirte frustrado.
No puedo hacer nada con esto. Es un mal trozo de arcilla. Pero si aplicas la sabiduría de Epicteto, te darás cuenta de que la arcilla no es un castigo, es una oportunidad. Te obliga a ser más creativo. Te obliga a aprender a lidiar con las grietas. Te enseña a moldear la arcilla de una manera que nunca hubieras imaginado. La arcilla te obligó a convertirte en un mejor alfarero. Lo mismo sucede en la vida. El problema no es el problema en sí, sino nuestra percepción de él. Cuando la vida te da un problema, te está diciendo, sé que puedes con esto. Esta es la oportunidad para que uses las habilidades que ya tienes. Esta es la oportunidad para que descubras una fuerza que no sabías que tenías. Un ejemplo de la vida real. Imagina a una persona que ha perdido su trabajo y sufre una grave pérdida económica. La mayoría de la gente se rendiría, pero esa persona se ve obligada a aprender a manejar sus finanzas, a buscar nuevas oportunidades, a ser más ingeniosa. Años después, se da cuenta de que la pérdida económica fue la fuerza que la obligó a construir su propio negocio. Y ese negocio la llevó a una prosperidad que nunca hubiera imaginado si no hubiera perdido su trabajo. Epicteto nos invita a cambiar nuestra perspectiva. No veas los desafíos como un castigo de la fortuna, sino como un regalo escondido. Un regalo para que descubras tu propia fuerza, porque la vida nunca te pondrá en una situación para la que no estés preparado. Dentro de cada uno de nosotros hay un alfarero, y el problema es solo el trozo de arcilla que nos obliga a crear nuestra obra maestra. 18. Es mejor soportar las injurias que ser herido por ellas. Marco Aurelio. Amigos, piensen por un momento que su paz mental es una fortaleza y que las injurias, las críticas y los insultos son flechas que se dirigen hacia ella. La mayoría de nosotros, sin un escudo, somos heridos por cada flecha que nos lanzan. Cada palabra hiriente se clava en nuestro corazón y nos roba la tranquilidad. Pero el sabio emperador Marco Aurelio, que tuvo que soportar las críticas de un imperio entero, nos dio el diseño de un escudo invisible con una frase tan poderosa como simple: es mejor soportar las injurias que ser herido por ellas. Esta frase es la esencia de la invulnerabilidad. Nos enseña que el dolor no proviene de la flecha que te lanzan, sino de tu decisión de dejar que te hiera. La injuria es el acto. Ser herido es tu reacción. Permítanme un ejemplo. Imagina que estás en una reunión de trabajo y un colega te hace un comentario sarcástico sobre tu proyecto frente a todos. La injuria es el comentario. El colega te ha lanzado una flecha. Una persona común, sin el escudo estoico, dejaría que la flecha la hiera. Se sentiría avergonzada, enojada y humillada. Pasaría el resto del día rumiando sobre el comentario, dándole vueltas una y otra vez. Se sentiría herida por algo que otra persona hizo. Ahora mira a una persona con una mentalidad estoica. Él ve el comentario como lo que es, una injuria, una flecha que ha sido lanzada, pero en lugar de dejar que le hiera, usa su escudo. Su pensamiento es: ese comentario es un reflejo de esa persona, no de mi proyecto. Soportaré la injuria, pero no dejaré que me hiera. Al hacerlo, el comentario ya no tiene poder. Simplemente rebota en el escudo de la indiferencia y la sabiduría. No siente el dolor. Acepta que la injuria fue lanzada, pero no la absorbe. La diferencia es enorme. Una persona vive con la herida. La otra persona vive con su paz intacta. Marco Aurelio nos invita a entrenarnos para ser invulnerables. No podemos controlar a las personas que nos lanzan flechas, pero sí podemos controlar si esas flechas nos hieren.
La única forma de ser verdaderamente libre de la crítica y el resentimiento es dominar este arte. Así que, la próxima vez que alguien te lance una injuria, no la tomes. Saca tu escudo estoico. Soportar el ataque no significa que seas débil. Significa que eres lo suficientemente fuerte como para no permitir que la maldad de otros te quite tu paz. Porque, al final del día, el dolor que sentimos no es causado por la flecha, sino por la decisión de dejarla entrar. 19. No te preocupes por lo que no puedes controlar. Séneca. Amigos, piensen por un momento en un piloto de avión. Antes de despegar, el piloto sabe que hay muchas cosas que no puede controlar. El viento, las nubes, la turbulencia. Un piloto novato se llenaría de pánico. Se preocuparía por cada ráfaga de viento, cada pequeña nube. Su mente estaría tan ocupada con lo incontrolable que se olvidaría de lo único que sí puede controlar, su habilidad para pilotar. El sabio Séneca, que conoció de primera mano la inutilidad de la ansiedad, nos dejó la clave para la tranquilidad con una frase que, si la entiendes, te hará libre. No te preocupes por lo que no puedes controlar. Esta frase es una verdad increíblemente poderosa. Nos enseña que la preocupación es una pérdida de tiempo y de energía. Es como un pájaro que intenta mover una montaña con sus alas. Es una lucha que no se puede ganar. La preocupación no cambia el futuro, solo te roba la paz del presente. Permítanme un ejemplo. Imagina que has enviado una solicitud para un trabajo soñado. Ya hiciste la entrevista y ahora solo te queda esperar. Tu mente, sin control, se llena de preocupaciones. Piensas, ¿me habrán contratado? ¿Qué pasará si no me llaman? ¿Y si contratan a alguien más? Pasas días y noches lleno de ansiedad, sin dormir bien, sin disfrutar de tus comidas, sin prestar atención a las personas que amas. ¿Qué has logrado con toda esa preocupación? Absolutamente nada. El resultado de la solicitud no va a cambiar. Ya sea que te preocupes o no, el resultado será el mismo. Tu preocupación no hizo que el teléfono sonara más rápido, ni hizo que tu currículum fuera mejor. Lo único que hizo fue robarte tu paz, tu energía y tu tiempo. Séneca nos invita a ser como el piloto sabio. El piloto acepta que no puede controlar el viento, pero se enfoca en lo que sí puede controlar: su habilidad, su entrenamiento, su actitud. El piloto no se preocupa, se prepara. La vida es un 90% lo que te sucede y un 10% cómo reaccionas a ello. La preocupación es una reacción que te quita el control sobre ese 10%. Es un acto de fe en el caos, en lugar de un acto de fe en ti mismo. Así que, la próxima vez que tu mente se llene de preocupaciones por algo que no puedes cambiar, recuerda a Séneca y pregúntate, ¿puedo hacer algo al respecto? Si la respuesta es no, entonces suéltalo, déjalo ir. Porque en el momento en que dejas de preocuparte por lo que no puedes controlar, te das el espacio para enfocarte en lo que sí puedes, tu presente. Y ahí, en el presente, es donde se encuentra la verdadera paz. 20. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Marco Aurelio. Amigos, piensen por un momento en un espejo. Si una persona te mira con rabia, la única manera en que el espejo puede responder es reflejando esa rabia. La mayoría de nosotros, cuando alguien nos hace daño, respondemos con la misma moneda. Nos enojamos con el que se enoja, odiamos al que nos odia y devolvemos el golpe a quien nos golpea. Creemos que esta es la forma de vengarnos, de restablecer la justicia. Pero el gran emperador Marco Aurelio, que tuvo que lidiar con enemigos, traidores y la envidia de su corte, nos dejó una de las frases más revolucionarias y liberadoras que existen sobre la venganza. La mejor venganza es no ser como tu enemigo.
Esta frase es una verdad increíblemente poderosa. La venganza no es un acto de fuerza, sino de debilidad. Cuando te vengas, te conviertes en un reflejo de tu enemigo. Permites que su ira, su odio y su maldad entren en ti y te transformen. Él gana porque te ha convertido en una versión de sí mismo. Permítanme un ejemplo. Imagina que un colega difunde un rumor falso sobre ti en el trabajo. Te sientes traicionado, enojado y humillado. Tu primer impulso es vengarte. Podrías difundir un rumor aún más cruel sobre él, sabotear su trabajo o confrontarlo con ira. Si haces esto, te has convertido en un mentiroso, en un saboteador, en una persona consumida por el rencor. Te has convertido en tu enemigo. Ahora, mira a una persona con una mentalidad estoica. En lugar de vengarse, elige la no acción de la venganza. Elige ser el reflejo inverso. No difunde rumores, no sabotea, no se consume por el rencor. En su lugar, se enfoca en su propio trabajo, mantiene su integridad y deja que la verdad se revele por sí misma. El colega sigue siendo un mentiroso, un traidor, pero la persona que no se rebajó a su nivel sigue siendo honorable. Ha ganado la batalla más importante, la batalla por su propia alma. Marco Aurelio nos enseña que el verdadero poder no está en devolver el golpe, sino en no tomarlo. El verdadero poder es mantener tu carácter, tu integridad y tu paz, sin importar lo que el mundo te lance. La mejor venganza no es hacer que tu enemigo pague. Es negarle el poder de controlarte. Es demostrar que su maldad no tiene la fuerza para corromperte. Así que, la próxima vez que alguien te ofenda, no te conviertas en un espejo. Recuerda la sabiduría de Marco Aurelio. Elige no ser como tu enemigo, porque al hacerlo, no solo le niegas la victoria, sino que te das la tuya. Hemos llegado al final de nuestra segunda etapa. Si en la primera parte aprendimos a gobernar nuestra mente, en esta hemos descubierto cómo enfrentar el mundo. Hemos transformado nuestra visión de la adversidad, de ser un enemigo, a ser un maestro. Hemos visto que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, y que en el corazón de cada problema se esconde una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro carácter. Ahora que hemos aprendido a usar los obstáculos a nuestro favor, es momento de enfrentarnos a los dos mayores maestros de la vida, el tiempo y la muerte. En nuestra última parte, descubriremos que el tiempo no es un enemigo que se nos escapa, sino un tesoro que se nos presta. Y que, en la aceptación de nuestra propia mortalidad, encontraremos la clave para vivir cada día con un propósito que el mundo no nos puede quitar. Prepárense, porque en la siguiente etapa, la meta no será escapar del fin, sino abrazarlo para vivir de verdad.